Dicen que el terrorismo es una invención exclusivamente humana, una táctica política diseñada para paralizar a la sociedad a través del miedo. Pero esa afirmación es mentira. En el corazón de África existió un ser que, sin ideologías ni manifiestos, logró someter a toda una población bajo un régimen de pánico absoluto durante 15 años. No estamos hablando de un depredador que mataba por hambre. Estamos hablando de un animal que aniquiló al 10% de un pueblo, que desarrolló estrategias militares para volcar embarcaciones y que seleccionaba a sus víctimas con una frialdad que los biólogos no pudieron catalogar como instinto, sino como pura maldad. Su nombre no fue elegido al azar. Le llamaron Osama. Y a diferencia de otros monstruos legendarios que murieron bajo una lluvia de balas, este tuvo un destino mucho más inquietante y retorcido. Prepárate. Porque lo que vas a escuchar no es un documental de naturaleza común. Es la crónica de una guerra asimétrica entre una aldea olvidada y una mente maestra de 5 metros que, a día de hoy, sigue observándonos desde su celda. Imaginen por un segundo el lago Victoria. Es una joya azul inmensa en el corazón de África, la segunda reserva de agua dulce más grande del planeta. A simple vista es el paraíso, amaneceres que incendian el horizonte, aguas tranquilas que parecen un espejo y una promesa de vida eterna. Pero para los habitantes de Luganga, un pequeño y olvidado asentamiento de pescadores en Uganda, este lago dejó de ser un regalo de Dios para convertirse en la boca del infierno. Estamos situándonos a principios de la década de los 90. Luganga no es un lugar donde sobre el dinero ni la tecnología. Aquí la vida se rige por la ley de la selva y el ritmo del sol. La gente vive del agua, comen del agua y se bañan en el agua. No hay opción B, si no pescas, no comes. Así de crudo, así de simple. Pero entre 1991 y el año 2005, una sombra oscura cayó sobre este pueblo, una maldición que no distinguía entre hombres, mujeres o niños. Salir a trabajar por la mañana dejó de ser una rutina para convertirse en una despedida anticipada, porque bajo esa superficie serena se escondía algo que desafiaba toda estadística de depredación natural. Quiero que se detengan y piensen en esto, porque la cifra es escalofriante. Es algo que te hiela la sangre. Imaginen vivir en una ciudad donde 1 de cada 10 vecinos suyos fue devorado por un único animal. Esa era la realidad de Luganga. No estamos hablando de una manada, ni de una plaga de enfermedades, ni de una guerra civil, aunque el saldo de muertos se le parecía bastante. Estamos hablando de un solo individuo, un solo corazón latiendo bajo el agua con una paciencia infinita y una maldad que los locales empezaron a sospechar que no era de este mundo. Durante 14 años interminables, el miedo se instaló en los huesos de la gente. La atmósfera en el pueblo era de un luto perpetuo. Ya no se escuchaban risas en la orilla. Cada vez que alguien se acercaba al borde del lago para llenar un bidón de agua o lavar la ropa, lo hacía con el corazón en la garganta, escaneando cada centímetro de agua, buscando esa leve ondulación que, para cuando la ves, ya es demasiado tarde. El aire pesaba, se podía oler el pánico mezclado con la humedad del trópico. Luganga se convirtió en un pueblo fantasma habitado por vivos. Los pescadores, hombres curtidos por el sol y el trabajo duro, salían en sus frágiles canoas de madera temblando como hojas. Sabían que estaban jugando a la ruleta rusa con un revólver cargado por la naturaleza. Y lo peor de todo es que este monstruo no tenía prisa. No mataba solo por hambre. Había algo metódico, casi industrial en su forma de operar. Desmanteló familias enteras, dejando a esposas viudas y a madres sin hijos, sumiendo a la comunidad en una pobreza aún más profunda porque el miedo paraliza la economía. Nadie quería acercarse al agua, pero el hambre aprieta y te obliga a cometer errores. Y ahí, justo en ese momento de vulnerabilidad, es cuando él aparecía, sin aviso, sin ruido, solo violencia pura y dura. Era un asedio en toda regla. Pero el enemigo no usaba botas ni rifles, usaba escamas y dientes. Y pronto, la leyenda de esta criatura creció tanto que los lugareños tuvieron que ponerle un nombre que estuviera a la altura del terror global que se vivía en esa época, porque llamarlo simplemente cocodrilo era insultar la magnitud de la tragedia. Para comprender realmente por qué los aldeanos decidieron bautizar a esta bestia con el nombre de Osama, tenemos que sumergirnos en la psique colectiva de aquella época. Los nombres tienen poder, y en África nombrar algo es darle una identidad, una intención. No le pusieron el grande ni el devorador. No, eligieron el nombre del hombre más buscado y temido del planeta en ese momento, y eso no fue ninguna coincidencia. Fue una declaración de guerra y un reconocimiento de terror absoluto. Tenemos que situarnos en el tiempo. A finales de los 90 y principios de los 2000, el mundo estaba convulsionado. Pero aquí, en África Oriental, el nombre de Osama Bin Laden resonaba con una fuerza particular mucho antes del 11 de septiembre.
Recordemos los atentados a las embajadas en Kenia y Tanzania en 1998. La región sabía lo que significaba el terrorismo moderno, un golpe invisible, devastador y repentino que dejaba un rastro de muerte y luego se desvanecía en la nada. El miedo a lo invisible, a una amenaza que está en todas partes y en ninguna a la vez, se había filtrado en el ADN de la sociedad. Y en las orillas del Uganga, eso era exactamente lo que sentían, pero no por bombas, sino por escamas. Este cocodrilo no se comportaba como un animal territorial común que defiende su zona y ya está. Este animal operaba, a los ojos de los locales, como una célula durmiente. Aparecía de la nada. Sembraba el caos absoluto. Destrozaba vidas y luego se esfumaba en la inmensidad turbia del lago Victoria sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí. Era un fantasma. La gente empezó a trazar paralelismos escalofriantes. Al igual que el líder terrorista se escondía en las cuevas inalcanzables de Tora Bora, este cocodrilo tenía sus propios escondites, santuarios bajo el agua donde ninguna lanza ni red podía alcanzarlo. Era intocable. La impunidad con la que mataba generó un tipo de respeto macabro. Llamarlo Osama fue la forma que tuvo el pueblo de categorizar el nivel de amenaza. Este no es un depredador más, este es un enemigo público. Es un terrorista de la naturaleza. Se decía en voz baja que el animal tenía un pacto con el diablo, que era inmortal. Imaginen el peso psicológico de salir a pescar sabiendo que Osama está ahí fuera. Ya no era una lucha por la supervivencia, era una guerra asimétrica. El cocodrilo impuso un régimen de terror, un toque de queda no oficial. Si el sol bajaba, nadie se acercaba al agua. Si el agua estaba muy quieta, nadie se movía. Había logrado lo que cualquier terrorista busca: cambiar el comportamiento de una población entera a través del miedo puro. Y lo más inquietante es que el nombre le quedaba perfecto porque sus ataques no parecían aleatorios. No era el caos desordenado de un animal hambriento. Había una precisión quirúrgica en sus asaltos. Atacaba los pilares de la comunidad, a los proveedores, a los niños. Al ponerle ese nombre, los habitantes del Uganga dejaron de verlo como parte de la fauna local y lo elevaron a la categoría de monstruo legendario, una entidad malévola que requiera algo más que suerte para ser derrotada. Pero lo que no sabían era que la inteligencia de este animal iba mucho más allá de esconderse. Estaba a punto de mostrarles una táctica de caza tan evolucionada que parecía sacada de una mente humana calculadora. Para entender realmente la magnitud de esta amenaza, tenemos que diseccionar su modus operandi. Porque aquí es donde la historia pasa de ser un documental de naturaleza a una película de horror psicológico. Generalmente, cuando pensamos en un ataque de cocodrilo, visualizamos la clásica escena en la orilla: una cebra bebiendo agua, un movimiento explosivo, un chapoteo y el fin. Es el instinto básico de la emboscada perimetral. Pero Osama reescribió el manual de caza del Crocodylus niloticus. Él no esperaba a que la comida viniera a él. Él iba a buscarla. Y lo hacía con una estrategia que los biólogos locales tardaron en comprender: la táctica del submarino. Los pescadores del Uganga no utilizan grandes embarcaciones industriales. Navegan en canoas de madera, cáscaras de nuez frágiles que apenas se mantienen a flote, inestables por naturaleza. Osama lo sabía. Este animal había aprendido, probablemente a través de años de observación a sangre fría, que el hombre es intocable mientras está seco sobre la madera, pero absolutamente indefenso una vez que toca el agua. Así que desarrolló una técnica escalofriante para cambiar el escenario a su favor. No atacaba los costados de la barca. No intentaba saltar dentro. Lo que hacía era mucho más siniestro. Se sumergía profundamente, nadando silenciosamente por debajo de las canoas. Calculaba la posición y con una fuerza bruta descomunal, embestía verticalmente o utilizaba su lomo blindado para hacer palanca desde abajo. Imaginen el terror de sentir ese golpe seco, sordo, proveniente de las profundidades. En un segundo, estás pescando y al siguiente el mundo se invierte. El barco se vuelca. Aquí es donde entra el verdadero horror de su intelecto. Un animal asustado vuelca una barca para escapar, para abrirse paso en medio del pánico. Osama no. Él volcaba las canoas con un propósito macabro y funcional. Era un delivery de comida. Sabía que al girar la embarcación, los ocupantes caerían al agua desorientados, ciegos y aterrorizados. Convertía el lago en su propio comedor privado. Los supervivientes relatan que no había aviso previo. No había burbujas. No había ojos acechando en la superficie momentos antes. Solo el impacto. Una vez que los pescadores caían al agua, la ley de la selva se aplicaba con una rigurosidad brutal. En el agua, Osama era un dios. Se movía con una agilidad que contradecía su tamaño masivo.
seleccionando a sus víctimas en medio del caos de madera flotante y redes enredadas. No era un ataque por defensa territorial, era una ejecución planificada. Esta técnica del submarino demostraba un nivel de resolución de problemas que helaba la sangre de los investigadores. Hablamos de un animal que entendía la física básica de la flotabilidad y la estabilidad de las estructuras humanas. Había aprendido que el barco no era una amenaza, sino un envoltorio que necesitaba abrir para llegar al premio. Cada vez que una canoa salía al lago, los pescadores sabían que estaban flotando sobre la muerte, y que en cualquier momento el suelo bajo sus pies podía simplemente estallar hacia arriba. La inteligencia de Osama transformó la herramienta de trabajo de estos hombres en su propia tumba. Si los ataques a los pescadores demostraban su fuerza bruta, lo que sucedía en las orillas revelaba una crueldad que destrozó el alma de Luganga. Los cocodrilos del Nilo son, por definición, oportunistas supremos. No gastan energía si no es necesario. Y Osama, con esa mente calculadora que hemos estado perfilando, aprendió rápidamente que había presas mucho más fáciles que un hombre adulto luchando en una canoa. Aprendió los horarios de los más vulnerables. En estas comunidades rurales, la vida gira en torno a rutinas inquebrantables. Al caer la tarde, cuando el sol comienza a teñir el cielo de naranja y el calor da una tregua, es el momento en que los niños bajan al lago. Van a buscar agua, a lavar los platos o simplemente a refrescarse. Es un momento de risas, de juegos, de inocencia pura. Pero Osama convirtió esa postal costumbrista en una pesadilla recurrente. El animal memorizó la rutina. Sabía que, a ciertas horas, la orilla se llenaba de figuras pequeñas y desprevenidas. Se deslizaba hacia las aguas poco profundas, camuflándose perfectamente entre los juncos y el barro, volviéndose invisible, una estatua de la muerte esperando el momento exacto. No atacaba al azar, esperaba el descuido, el paso en falso. Los testimonios de esta época son desgarradores. Relatan cómo, en un segundo, la risa de un niño se cortaba en seco por un estallido de agua y violencia. No había lucha, no había oportunidad de escape. Osama emergía con una velocidad cegadora, atrapaba a la criatura con sus mandíbulas, que pueden ejercer una presión de más de 1 tonelada, y desaparecía bajo la superficie antes de que los hermanos o amigos pudieran siquiera gritar. Era un secuestro instantáneo. Lo más escalofriante, la imagen que ha perseguido a las madres de Luganga durante décadas, es lo que quedaba atrás. A menudo, después del ataque, el lago volvía a una calma sepulcral, y lo único que quedaba como prueba de que allí había habido un niño era un bidón de plástico de colores brillantes flotando a la deriva en el agua turbia. Ese balde vacío se convirtió en el símbolo del luto de todo un pueblo. Esto generó un trauma generacional que es difícil de cuantificar. Imaginen a una madre que tiene que prohibir a sus hijos acercarse a la fuente de vida del pueblo. Imaginen el silencio en las casas donde faltaba un hijo. Osama no solo estaba matando gente, estaba borrando el futuro de la aldea, llevándose a la siguiente generación uno por uno. Ya no era un animal, era el hombre del saco, el monstruo de las pesadillas infantiles hecho carne y escamas, esperando pacientemente en el patio trasero de sus casas. Hasta ahora hemos hablado de números, tácticas y sombras, pero el verdadero rostro de esta tragedia lo conocemos gracias a Paul Kayewalianga. Su relato no es una entrevista más, es la crónica de un trauma en tiempo real, el testimonio de un hombre que miró al diablo a los ojos y vivió para contar la parte más dolorosa, la supervivencia. Imaginen la escena, es una mañana como cualquier otra en el lago Victoria. Paul y su hermano Peter están en su pequeña barca de madera, haciendo lo que han hecho toda su vida, pescar. Hay una complicidad silenciosa entre ellos, ese entendimiento que solo tienen los hermanos que comparten trabajo y destino. El lago parece tranquilo, el sol brilla, las redes están en el agua, no hay música de suspenso, no hay señales de alerta, solo la calma traicionera de la naturaleza antes de romperse. De repente, el mundo se inclina. Osama no avisa. Emerge del agua con la violencia de un tren de carga descarrilando, pero con una precisión maldita. No ataca el barco esta vez. Va directo a la carne. Las mandíbulas del gigante se cierran alrededor de la pierna de Peter. El sonido es seco, crujiente, un ruido que Paul jamás podrá borrar de su memoria. Lo que sigue es una escena de desesperación pura que dura apenas unos segundos, pero que se siente como horas. Peter grita, un alarido de terror absoluto, y se aferra desesperadamente a la borda de la canoa. Paul, reaccionando por puro instinto fraternal, se lanza a sujetar a su hermano. Y ahí comienza el tira y afloja más macabro imaginable. En un extremo, un hombre tirando de los brazos de su hermano. En el otro, un monstruo prehistórico de 1 tonelada tirando de sus piernas.
Paul relata con la voz rota cómo sentía la fuerza bruta del animal viajando a través del cuerpo de Peter. El barco comenzó a inclinarse peligrosamente, a punto de volcar. El agua entraba a borbotones, la madera crujía bajo la tensión, y en medio de ese caos, los ojos de Peter. Paul cuenta que su hermano lo miró, no con esperanza, sino con la certeza de la muerte. El cocodrilo no solo estaba tirando, estaba sacudiendo, usando su peso y su cola para desestabilizar la resistencia humana. La fuerza era inhumana. Paul sintió cómo los dedos de su hermano se resbalaban, cómo la piel y la ropa cedían. Fue una cuestión de física cruel. O se soltaba, o el barco volcaba y morían los dos. En un último tirón brutal, Osama ganó. Arrancó a Peter de las manos de Paul con una facilidad insultante. No hubo despedida, solo un chapoteo violento y luego, nada. Paul se quedó solo en la barca, flotando en medio del lago, empapado, temblando, mirando el agua que se había tragado a su sangre. Peter había desaparecido en las profundidades para ser devorado vivo o ahogado en el giro de la muerte. Paul tuvo que remar de vuelta a la orilla, solo, llevando consigo la noticia que destrozaría a su familia y la culpa del superviviente que lo acompañaría por el resto de sus días. Ese día, Osama no solo mató a Peter, mató una parte de Paul para siempre. Llegamos al año 2005. Para este punto, la situación en Luganga había superado cualquier límite de tolerancia humana. No estamos hablando de un problema de plagas, estamos hablando de una crisis humanitaria a pequeña escala. Las cifras oficiales y los reportes de prensa, como los de la BBC y los diarios locales, empezaban a arrojar un número que resultaba obsceno. Cerca de 83 víctimas fatales. Hablemos claro, Osama se había comido al 10% de la población de la aldea. Imaginen que en su barrio desapareciera una de cada 10 personas. Eso no es un accidente, es una limpieza demográfica. El pueblo estaba al borde de la extinción, no por economía, sino por depredación. La atmósfera en el vilarejo era de un silencio hostil, cargado de rabia y desesperanza, pero ese año algo se rompió. Los gritos de auxilio de Luganga finalmente llegaron a los despachos de la capital. El gobierno de Uganda y la Autoridad de Vida Selvía de Uganda, UWA, comprendieron que no podían ignorar más al monstruo del lago Victoria. La inacción política se había cobrado demasiadas vidas y la presión mediática internacional comenzaba a incomodar. Se dio la orden, había que neutralizar a la bestia. Pero no enviaron a 2 o 3 guardabosques con una red. Organizaron una verdadera operación de cacería, una fuerza de tarea digna de una película bélica. Se reclutó a un grupo masivo de 50 hombres. Imaginen la escena en la orilla del lago. 50 hombres armados con lanzas, redes industriales y rifles, una mezcla tensa entre profesionales de la UBA, fríos, técnicos siguiendo protocolos, y los lugareños de Luganga, que no buscaban justicia sino venganza pura y dura. La tensión entre estos dos grupos era palpable. Mientras los oficiales de la vida salvaje hablaban de captura y reubicación, los aldeanos afilaban sus machetes con una intención muy distinta. Querían abrirlo en canal, querían ver las entrañas del animal que se había comido a sus hijos y hermanos. Querían recuperar, aunque fuera simbólicamente, los restos de sus seres queridos. La operación duró 7 días y 7 noches. Fue un asedio. Peinaron el lago, bloquearon las rutas de escape, vigilaron los cañaverales. No era una simple pesca, era una operación de inteligencia para acorralar a un fugitivo. El aire estaba eléctrico. Todos sabían que Osama estaba ahí, observándolos, quizás riéndose de sus esfuerzos desde la oscuridad del agua. Pero esta vez, la superioridad numérica y tecnológica del hombre estaba decidida a imponerse sobre la astucia prehistórica del animal. La cacería final había comenzado y solo uno de los dos bandos saldría del agua. Para atrapar a un demonio no puedes usar trucos baratos, y los cazadores sabían que las técnicas convencionales no funcionarían con un animal que había aprendido a burlar a la muerte durante medio siglo. La fuerza bruta había fallado, así que recurrieron a la biología y a la química básica. Diseñaron una trampa que apelaba a los instintos más primarios y violentos de Osama, algo que su inteligencia no pudiera resistir. La elección del cebo fue macabra pero científicamente perfecta. Pulmones de vaca. Para el ojo inexperto parece un desecho de carnicería, pero para un cazador de cocodrilos es la herramienta definitiva. A diferencia de otros cortes de carne que se hunden y se pierden en el lodo del fondo, los pulmones están llenos de aire, flotan, se quedan en la superficie, balanceándose con el movimiento del agua, como una boya de carne sangrienta que emite un rastro olfativo irresistible a kilómetros de distancia. Era una invitación a cenar que gritaba presa herida en el idioma de los depredadores. Pero la genialidad no estaba en la carne, sino en lo que la rodeaba.
No usaron grandes jaulas de metal que el animal pudiera detectar con su hocico sensible, ni anzuelos que pudiera escupir. Prepararon una trampa de lazo con cable de cobre reforzado. El concepto era aterradoramente simple. El lazo se escondía bajo la superficie, justo debajo de los pulmones flotantes. Para tomar la carne, Osama tendría que meter la cabeza o una pata a través del anillo invisible. En el momento en que tirara del cebo, el nudo corredizo se cerraría, convirtiendo su propia fuerza descomunal en la llave de su prisión. Sin embargo, lo más tenso de esta operación no fue la preparación de la trampa, sino la orden estricta que recibieron los tiradores. Había rifles de alto calibre en la orilla, sí, pero tenían el seguro puesto. La orden de la Uganda Wildlife Authority era clara y polémica. Nadie dispara a matar. Aquí entra el conflicto moral que oscurece esta historia. Mientras los aldeanos rezaban para que le volaran la cabeza al monstruo que se comió a sus familias, los intereses comerciales veían otra cosa. Veían a un espécimen alfa, un gigante genético con una piel que, irónicamente, valía una fortuna en el mercado internacional de la moda. Matarlo a balazos dañaría el cuero y acabaría con un semental potencial. La decisión se tomó en despachos con aire acondicionado, lejos del miedo de Luganga. Osama valía más vivo que muerto. Así que, mientras la trampa se mecía en el agua oscura, la tensión en la orilla era doble. Los hombres no solo luchaban contra el cocodrilo, luchaban contra la tentación de apretar el gatillo y hacer justicia por mano propia. El momento de la verdad no llegó con sutileza, llegó como una explosión. Cuando Osama mordió el cebo, la calma del lago Victoria se hizo añicos. El lazo de cobre se cerró y por primera vez en 60 años, el rey de Luganga sintió que algo era más fuerte que él. Lo que siguió no fue una pesca, fue una guerra de trincheras en el agua. El animal no se entregó. Luchó con una violencia sísmica, sacudiendo su cuerpo de una tonelada con tal furia que las cuerdas cantaban bajo la tensión, amenazando con partirse en cualquier segundo y decapitar a los que tiraban de ellas. Hicieron falta docenas de hombres, tirando al unísono, con los pies hundidos en el barro, sudando miedo y adrenalina para arrastrar al Leviatán hacia la orilla. Cada metro ganado era una victoria militar. Y cuando finalmente su lomo emergió del agua turbia, un jadeo colectivo recorrió a la multitud. Las leyendas se quedaron cortas ante la realidad biológica que tenían enfrente. No era un cocodrilo normal. Era un dinosaurio. Medía casi 5 metros de largo. Una muralla de escamas y cicatrices que hablaba de décadas de dominio absoluto. Pesaba cerca de 1000 kilos. Era una máquina de matar perfecta. Tan ancha como un bote y con una cabeza del tamaño de un torso humano. Pero lo más impactante de las imágenes de archivo de ese día, esas que la prensa capturó, no es el animal, sino la gente. La villa entera salió a recibirlo. Cientos de personas rodearon el camión de la uva, pero no había celebración festiva en sus rostros. Había odio. Un odio puro, visceral, destilado durante 15 años de funerales y miedo. La multitud se abalanzó sobre el animal atado. Querían lincharlo. Hombres y mujeres intentaban golpear su piel blindada con palos, lanzarle piedras, escupirle. Gritaban los nombres de sus hijos muertos, de sus maridos desaparecidos. Fue una escena surrealista y perversa. Los guardabosques, que minutos antes arriesgaban la vida para capturarlo, ahora tenían que formar un perímetro de seguridad para proteger al asesino de las víctimas. Tuvieron que subirlo rápidamente a la plataforma de un camión grúa, atándole el hocico con cuerdas gruesas de sisal, inmovilizando esas mandíbulas que habían triturado a tanta gente. Mientras el camión arrancaba, llevándose al monstruo lejos de su reino de terror, la gente de Luganga se quedó allí, entre el polvo y la confusión, con una mezcla amarga de alivio por estar vivos y la frustración impotente de no haber podido ejecutar su venganza. Osama había sido capturado, sí, pero se iba vivo, respirando, con sus ojos amarillos fijos en la multitud, como si supiera que su castigo no sería la muerte, sino algo mucho más extraño. El destino de los grandes devoradores de hombres suele escribirse con pólvora o con misterio. Gustave, el demonio de Burundi, nunca fue capturado y se convirtió en un fantasma, una leyenda que se desvanece en la niebla. La tigresa, otro monstruo infame, terminó sus días con una bala en el cerebro. Pero el final de la historia de Osama es mucho más retorcido, un desenlace que ni el guionista más cínico de Hollywood podría haber inventado. Su castigo no fue la muerte, sino la mercantilización. Osama fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a Bugwama, a las instalaciones de una empresa llamada Uganda Crocs Latide. No es un santuario, no es un zoológico educativo, es una granja industrial.
De repente, el rey del lago Victoria, el ser que decidía quién vivía y quién moría en Luganga, se vio confinado entre muros de hormigón y vallas electrificadas. Su vasto imperio de agua dulce se redujo a un estanque artificial controlado. Pero aquí radica la verdadera perversión del sistema. Los dueños de la granja no lo mantuvieron vivo por piedad, ni siquiera por curiosidad científica. Lo mantuvieron vivo por codicia. En el mercado de pieles exóticas, el tamaño y la genética importan. Osama había demostrado ser un superviviente nato, un espécimen alfa con una resistencia y una fuerza inigualables, así que le asignaron un nuevo trabajo, semental. El monstruo que dedicó 15 años a despoblar una aldea ahora es utilizado para engendrar miles de crías. Es una ironía que revuelve el estómago. El ADN de este asesino en serie está siendo replicado industrialmente, pero sus hijos no crecerán para cazar en el lago. Sus hijos tienen un destino muy diferente. Son criados, alimentados y luego sacrificados para convertirse en artículos de ultralujo. Piénsenlo por un segundo. La genética de la bestia que aterrorizó a los pescadores pobres de Uganda termina, meses después, desfilando en las pasarelas de Milán, París o Seúl. Ese bolso de $5,000 en el escaparate de una tienda exclusiva, esos zapatos de piel de cocodrilo que usa un ejecutivo en Nueva York, podrían ser, literalmente, la descendencia directa de Osama. La sangre y el terror de Luganga se han transformado en el accesorio de moda más caro del mundo. Es un ciclo de vida grotesco. El depredador que comía humanos ahora alimenta la vanidad humana. Osama vive como un rey destronado, alimentado con regularidad, protegido de cazadores furtivos, cumpliendo una cadena perpetua de lujo mientras sus genes viajan por el mundo convertidos en estatus. Para la naturaleza es una derrota. Para el capitalismo es solo otro activo en el balance contable. Hoy, mientras escuchas esto, Osama sigue vivo. Está ahí, en algún lugar de ese recinto de hormigón en Buwama, envejeciendo, engordando, convertido en un monstruo jubilado. Ya no es el fantasma que se deslizaba bajo las canoas. Ahora es una atracción, un activo biológico. Si lo vieras hoy, quizás te parecería solo un animal grande y letal, despojado de toda esa aura mística y terrorífica que le otorgaron las pesadillas de un pueblo. Pero no nos engañemos. Detrás de esos ojos amarillos inexpresivos, sigue existiendo la misma mente que puso en jaque a una nación. Esto nos lleva a la pregunta más incómoda de todas. ¿Se hizo justicia? Para las madres de Luganga que visitan las tumbas vacías de sus hijos, saber que la bestia respira, come y se reproduce, aunque sea tras las rejas, es un consuelo amargo, casi un insulto. Para ellas, la verdadera justicia hubiera sido el sonido de un disparo aquel día en la orilla. Verlo convertido en semental de una industria de lujo, se siente como si el animal se hubiera salido con la suya, sobreviviendo a sus propias víctimas, ganando la partida contra el tiempo. Sin embargo, hay otra forma de verlo. Para un depredador alfa, para el rey absoluto de su ecosistema, no hay mayor castigo que el cautiverio. Le quitaron su lago, le quitaron su casa, le quitaron su propósito. Lo redujeron a ser una máquina biológica. Es una prisión perpetua en el sentido más estricto. Luganga ha vuelto a pescar. Los niños han vuelto a jugar tímidamente en la orilla, y las estadísticas de muerte han bajado. El asedio terminó. Pero el miedo nunca se va del todo. La gente de la aldea mira hacia el lago Victoria y, aunque la superficie brilla tranquila bajo el sol, saben una verdad que la ciencia confirma y que el trauma amplifica. Osama estuvo libre durante 60 años. Tuvo décadas para reproducirse en libertad antes de ser capturado. Sus genes, su agresividad, su astucia, no solo están en las granjas de bolsos de lujo, están nadando ahí fuera, en las profundidades. El consuelo de saber que el padre está encerrado se desvanece cada vez que cae la noche y algo golpea suavemente una canoa. Porque en el fondo de sus corazones, cada pescador sabe que los hijos de Osama siguen ahí fuera, creciendo en el silencio, esperando su turno para reclamar el trono. La bestia está enjaulada, sí, pero la leyenda del lago Victoria sigue hambrienta. Aquí tienes la conclusión reflexiva. La historia de Osama es un golpe de humildad brutal para nuestra especie. Nos gusta pensar que somos los dueños del planeta, que con nuestra tecnología y nuestras armas hemos domado a la naturaleza. Pero casos como el de Luganga nos recuerdan una verdad incómoda. Cuando entramos en el agua, cuando cruzamos la línea invisible de su territorio, dejamos de ser el depredador alfa para convertirnos simplemente en intrusos vulnerables. Este cocodrilo no solo usó su fuerza, usó nuestra propia psicología, nuestras rutinas y nuestros miedos en nuestra contra. Sobrevivió a guerras, a cazadores y al tiempo. Al mirar su legado, es inevitable preguntarse,
¿Cuántos otros Osamas hay ahora mismo en los ríos del mundo, aprendiendo, observando y esperando el error humano? Y aquí les dejo la pregunta que me quita el sueño. ¿Es posible que estemos subestimando dramáticamente la inteligencia de estos gigantes, tratándolos como simples bestias cuando en realidad son estrategas? Si esta historia te ha helado la sangre y quieres que sigamos explorando el lado más oscuro y fascinante de la naturaleza, suscríbete ahora mismo y activa la campana. Y dime en los comentarios, ¿cuál quieres que sea nuestra próxima investigación?